Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches a toda la comunidad de Cames que nos están viendo desde el Facebook, a través del Facebook Live y también a los que nos están viendo desde el Zoom. Un saludo hoy viernes. Quiero comentarles que ya nos estamos acercando al final del curso de fusiones y adquisiciones y sobre todo entender de manera general los conceptos de cómo comprar una empresa o cómo vender mi empresa y hacerlo bien en el proceso. Bien, mi nombre es Gerson Hernández. El día de hoy vamos a conocer sobre los aspectos legales dentro de las operaciones de M&A, dentro de las operaciones de fusión o adquisición de empresas, y vamos a conocer los documentos principales dentro de este tipo de transacciones, de estas transacciones corporativas, al momento de hacer una fusión o al momento de adquirir una empresa. O al revés también, si tú eres la parte vendedora de la empresa, cómo es, qué documentos, qué cláusulas, qué términos se deben considerar dentro de estos aspectos, ¿bien? Todo este curso lo que hemos tratado de responder es cómo hacer para vender mi empresa o cómo comprar una empresa, cómo valorizar mi empresa, cómo saber que lo que realmente sé que vale por la investigación que he hecho, me paguen lo correcto, me paguen lo justo y que sea un equilibrio. Ya hemos hablado en los diferentes módulos, la introducción a las fusiones y adquisiciones, la dinámica del mercado actual, tanto en América Latina como en el Perú, cómo se ha comportado el mercado de fusiones y adquisiciones, cómo ha sido impactado por la crisis del COVID, porque también ha sido impactado como muchos otros sectores. Hemos aprendido también cómo es el proceso comercial, la valoración de una empresa desde el punto de vista netamente monetario. Hemos hablado mucho del concepto de valor. El valor dentro de este tipo de transacciones son términos monetarios, es dinero, ¿no? Y hemos también conocido en las anteriores charlas sobre el proceso de due diligence, que es el proceso de análisis riguroso de la empresa que va a ser adquirida, de la empresa target, y en el módulo anterior vimos los procesos de negociaciones, cierre, ¿bien? Así que, si se dan cuenta, ha sido un proceso escalonado, hemos ido de lo general a lo específico, y ya en este momento, dentro de una operación de M&A, lo que se busca ya no es negociar, ya no es investigar, sino ya es prácticamente cerrar el trato. Y les pregunto, ¿será suficiente para cerrar el trato un apretón de manos, un pacto de caballeros? No. En este tipo de relaciones, sobre todo relaciones dinámicas, corporativas, complejas, como son las fusiones o adquisiciones, se requiere de ciertos instrumentos jurídicos que nos permitan otorgarle seguridad a los conjuntos de acuerdos, a los términos que se han ido desarrollando durante todo el proceso, desde el contacto inicial con la empresa, incluso mucho antes, desde la búsqueda, selección de empresas candidatas. Entonces, acompáñenme a lo que nos están viendo, vamos a ver sobre de estos aspectos legales, pero de una manera muy práctica, ¿bien? De una manera muy empresarial, porque para ver el tema de leyes, regulaciones, tenemos a nuestros amigos abogados que siempre están y siempre deben estar dentro de este proceso de manejo. Bien, comencemos. Objetivos. ¿Qué es lo que quiero que aprendas el día de hoy? Es dos cosas. Primero, quiero que conozcas cuáles son los principales documentos jurídicos, herramientas legales que están relacionados a los procesos de manejo, a los procesos de fusión o adquisición de empresas. Vamos a hablar de los más importantes, ¿bien? ¿No? Sin embargo, al ser una materia amplia y también dependiendo del país, de la legislación de cada país, pueden ser que los documentos cambien de nombre o tengan ramificaciones de otros documentos que aquí en la ley peruana tal vez no están totalmente plasmados, ¿ya? Porque el marco legal de la ley peruana es totalmente diferente a los marcos legales de otros países. Por ejemplo, aquí en Perú, tú tienes más o menos un margen de actuación dentro de este tipo de operaciones amplio, bien amplio, porque la ley nos permite movernos dentro de esos rangos.
En cambio, si tú miras la regulación anglosajona, la regulación americana, te vas a dar cuenta que el margen de actuación es muy corto, es muy limitado, o sea, no se puede hacer mucho, no se puede moverse mucho, hay parámetros ya muy sólidos, muy específicos, entonces tienes que entender que si bien vamos a hablar de los documentos más importantes, estamos hablando de manera general y siempre se tiene que ver la realidad jurídica de cada país o donde se esté realizando la operación de manejo, ¿bien? Asimismo, quiero que aprendas cuáles son las características, los elementos, los términos más importantes del acuerdo definitivo, del contrato definitivo de compra-venta de acciones dentro de estos procesos, ¿bien? Hemos hablado de que dentro de este tipo de operaciones hay diferentes figuras comerciales. Tenemos la fusión por absorción, o sea, deja de existir una persona jurídica porque está absorbida por la empresa adquiriente, pero tenemos también las figuras en donde una fusión no necesariamente termina con la existencia de una persona jurídica, ¿no? Cada una se mantiene. Hay diferentes formas de hacerlo. Y también los contratos varían, porque hay contratos de compra-venta de acciones, así como también hay contratos de compra-venta de activos. Son cosas muy diferentes. Entonces vamos a ir conociendo todos esos aspectos el día de hoy. Bien, si tienen alguna consulta, la pueden hacer, si nos están viendo del Facebook Live, todos los comentarios y también al final vamos a estar respondiendo. ¿Bien? Comencemos. El principio del acuerdo entre las partes. ¿Cuál es ese principio? Bien, la carta de intención. Ya lo hemos hablado en los anteriores módulos, pero la carta de intención es el documento inicial del acuerdo final de este proceso entre el comprador y vendedor de las empresas, tanto la empresa promotora, la empresa que está buscando adquirir una empresa, y la empresa target, que es la empresa que va a ser adquirida. La carta de intención es ese proceso, y por eso menciono acá, una vez que las partes que están interviniendo en este proceso han establecido ya las condiciones, los términos generales de la fusión o de la adquisición, se debería y se debe firmar un principio de acuerdos o como muchas veces se habla, se denomina generalmente una carta de intenciones. Bien, en este contrato, precontrato, podríamos llamarlo, acuerdo de intenciones, se establece que la empresa promotora y la empresa target han acordado una operación sujeta a diferentes términos, como los que ven en la parte derecha de esta presentación. Por ejemplo, la aprobación de las autoridades competentes en materia de fusión y adquisición. Hoy en día se está debatiendo, hablamos en la actualidad aquí en Perú, se está debatiendo la ley de control previo de fusiones y adquisiciones. Y cuando sea aprobada esta ley, la institución competente dentro de estos tipos de operaciones aquí, dentro del territorio nacional, va a ser el INDECOPI. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a ver en la parte final. Vamos a hablar sobre el tema de esa ley. Segundo, la aprobación del acuerdo por las respectivas juntas de accionistas. El único órgano de gobierno dentro de una sociedad para que pueda aceptar o rechazar este tipo de operaciones de fusión-adquisición son los miembros societarios, los accionistas, ¿bien? Porque ellos son los representantes del capital de la empresa. Entonces son los únicos que pueden aceptar una fusión del patrimonio, una inversión o desinversión de activos estratégicos no estratégicos, ¿bien? Siguiente, la preparación de un acuerdo definitivo. Esta carta de intención, como les mencioné, es como un precontrato. Nos va a dar ciertos términos que después nos va a ayudar a elaborar el contrato final de compra-venta de acciones, de fusión-adquisición. Bien, siguiente, nos va a permitir tener ya la revisión satisfactoria de todos los documentos integrados en las diligencias debidas. ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre el due diligence, que es la debida diligencia o las diligencias debidas en los aspectos legales, comerciales, informáticos, fiscales, laborales? Todo eso, toda esa información se tiene que, son información que va a estar en una carpeta anexada posiblemente a este contrato, porque esa información, después vamos a ver, es la base de las manifestaciones y garantías. Ya lo hemos comentado en los otros módulos, pero hoy día vamos a especificar sobre eso. En cuanto y por último, el acuerdo sobre las diferentes posibilidades, diferentes alternativas
que hay de financiación de la operación. Bien, no necesariamente la única forma de financiar una adquisición de una empresa es con recursos propios, ¿bien? O sea, eso no es lo recomendado es apalancarse de deuda, ¿bien? Y esta deuda tiene diferentes mecanismos, bien, no solo los bancos, hay diferentes mecanismos para apalancarse y lograr una operación exitosa financieramente hablando en cuanto a deuda, ¿bien? Continuemos. Bien, otros aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta, que van a estar dentro de la carta de intención, ¿bien? Que son aspectos generales, como les menciono. Crawford, que es un estudioso de las fusiones y adquisiciones en Estados Unidos, menciona que al final todo lo que contiene estos acuerdos va a depender de la habilidad de las negociaciones entre el comprador y el vendedor, porque o sea, un contrato al final es un compromiso, una obligación entre las partes de cumplir esos acuerdos. Y de acuerdo a la negociación se puede colocar una serie de compromisos ahí. Pero hay ciertas cosas generales que en los mayores de los casos siempre están, como cuáles, lo siguiente, por ejemplo, el tiempo de la transacción, cuándo vamos a tener el límite, el rango de tiempo para poder realizar esta operación. Recuerden que es muy diferente la firma del contrato y el cierre de la operación, el inicio de la transacción. Son cosas muy diferentes. ¿Bien? El siguiente es el precio acordado de la operación. Ahí ya en la carta de intención, ya se coloca no la valoración de la empresa no, sino el precio acordado. ¿Y se acuerdan cómo se lograba ese precio? Porque una cosa era valorar la empresa y luego a través del proceso de due diligence obteníamos información que nos permitía negociar sobre la mesa de reuniones y ver y lograr el equilibrio entre lo que quiere el vendedor y lo que está buscando el comprador de esta operación. Ya en la carta de intención se pone el precio acordado, es el precio equilibrio entre ambas partes. La fecha límite para realizar o cancelar la operación definitivamente. Ya lo he mencionado, que una recomendación, una práctica muy habitual es poner una fecha límite ya para empezar, concluir la transacción, porque este tipo de operaciones no son indefinidas. ¿Sí? Tienen que tener una fecha de inicio, una fecha final. ¿Sí? Asimismo, tenemos que colocar todas las posibles restricciones sobre disposición de activos y pagos de dividendos de la empresa target antes del cierre. ¿Por qué? Porque cuando tú haces pagos de dividendos de tu empresa, ¿a quiénes le pagas? A los accionistas, estás quitando cash flows a la empresa. Entonces, eso va a hacer variar los estados financieros. Recuerda que un estado financiero es una radiografía del pasado de la empresa. Y esa radiografía del pasado de la empresa ha sido evaluada en el due diligence financiero. ¿Bien? En el due diligence financiero se evalúan los estados financieros y nos muestra cómo es el pasado financiero de la empresa. Pero si luego del due diligence comienza a haber negociaciones y por ahí al empresario de la empresa target decide hacer un pago de dividendos, eso no es muy ético y a menos que se comunique, a menos que ya se tenga en cuenta dentro de las manifestaciones, dentro de la negociación. Los acuerdos que afectan a los directivos o empleados de la empresa. Esto es muy importante, ya lo hemos mencionado varias veces. Dentro de un proceso de adquisición o fusión hay la posibilidad de que los directivos de la empresa que está siendo adquirida continúen en sus labores o por el otro lado puede ser que se retiren de la empresa obviamente con un plan de compensación interesante para ellos. ¿No? Y si se van a quedar, hay una serie de condiciones. ¿No? Por eso hay que ponerlo en la carta de intención. Las comisiones que deben ser pagadas a los brokers o intermediarios, esto al final es una operación comercial también. Y dentro de esta operación comercial hay consultores, hay abogados, hay profesionales de la materia que dan su apoyo significativo en base a su expertise, en base a la materia que manejan, y generalmente estos profesionales tienen también una serie de pagos que realizar. En estos casos, hay veces se queda que los pagos van a ser por ambas partes o por una sola parte en la que va a responsabilizarse de esos pagos. Depende de las negociaciones previas a estos acuerdos. Y por último, el carácter confidencial.
mantener el secretismo, en secreto, la información que se está intercambiando en este proceso, ¿bien? Durante todo el proceso hasta la negociación y cierre. Ya hemos hablado que la empresa promotora, la empresa que está adquiriendo, la empresa Target, va a recibir mucha información de todas las áreas de la empresa, pero siempre, eso es algo que es real, hay una simetría de la información. Siempre va a recibir la información que el vendedor le va a ofrecer, y el vendedor siempre va a tener más información que el comprador. Bien, esto se llama asimetría de información. El due diligence reduce esa brecha de asimetría, pero al fin y al cabo siempre el vendedor es el que conoce más su negocio. ¿Bien? Continuemos. Las tres funciones que debe cumplir una carta de intención, según el profesor Crawford nos menciona que son tres funciones específicas, básicas, inherentes de toda carta de intención. ¿Cuáles son? Primero, que tiene que resumir, tiene que clarificar todo el contenido, todo lo acordado durante el proceso de negociación. En la carta de intención es prácticamente el reflejo de los acuerdos que hemos hecho en todo este proceso. ¿Bien? Siguiente. También constituye un documento que recoge los detalles necesarios para que los asesores legales, financieros, fiscales, el banco, etcétera, formalicen y documenten el acuerdo definitivo. ¿Bien? Entonces, el banco que va a estar ahí, por ejemplo, financiando esta operación, requiere también de estos documentos para el visto bueno del proceso de financiación. Siguiente. Constituye también la carta de intención un instrumento que garantiza a la empresa promotora. ¿Quién es la empresa promotora? La empresa que está adquiriendo, ¿verdad? La empresa que está promoviendo la operación. El hecho de que la empresa Target no emprenda negociaciones con otros agentes, con otras empresas, con otras personas que también quieren adquirir la empresa. La carta de intención es prácticamente decirle a la empresa Target, no negocies con nadie más, porque conmigo ya cerraste. ¿Bien? O sea, es prácticamente un pacto de exclusividad, un compromiso, ya lo hemos hablado en el módulo anterior. Entonces, estos son algunas de las cartas, digo, de las funciones generales, esenciales, que debe cumplir este documento jurídico, ¿bien? La carta de intención. Continuemos. Ahora, luego de la carta de intención, como ya he mencionado, hay un plazo estimado para lograr ya el acuerdo definitivo, hay los términos iniciales, los términos que nos van a ayudar a armar el rompecabezas definitivo de fusión-adquisición. Ya plasmado estos tiempos, y teniendo en cuenta el cronograma que se ha plasmado en estas reuniones, vamos a ir ya definiendo el acuerdo final, el acuerdo definitivo de fusión-adquisición. Y este tiene una serie de características que lo identifican, que le dan una serie de importancia vital dentro de este proceso. ¿Cuáles son? Te lo comparto ahorita. ¿Bien? Este documento se toma como la base de trabajo, se toma como base de trabajo la carta de intenciones y toda la reglamentación legal que afecta a las operaciones de fusión y adquisición. Acá ya hablamos de términos legales, vemos la Ley General de Sociedades, sobre todo los abogados especialistas en la materia son imprescindibles dentro de este desarrollo de este documento jurídico, ¿bien? Y todos los asesores legales ahí nos ayudarán a redactar el acuerdo definitivo, ¿bien? Trata de evitar que este documento sea un documento tipo, un documento modelo. La verdad es que los acuerdos de fusiones o adquisiciones son un traje a la medida, ¿bien? Un terno a la medida, porque recuerda que toda negociación es diferente. O sea, la negociación que tú has logrado con la empresa promotora, con la empresa Target, es muy diferente a la negociación de operaciones de fusión o adquisición, pero con otros actores, con otros agentes dentro del proceso. Ahora, nos da una serie de información, o cláusulas, ¿no? Primero, los términos de la operación. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Segundo, las garantías establecidas.
recuerda esta parte, es muy importante las garantías. Toda la parte de los compromisos de actuación, las condiciones de este cierre, las condiciones del trato. Vamos a ver cómo colocar una serie de condiciones para seguridad de la empresa promotora, de la empresa compradora, ¿bien? De la empresa que está adquiriendo a la otra empresa. Y las posibles indemnizaciones, porque cada tipo de condición tiene una indemnización. Recuerda que si alguna cláusula no está relacionada a dinero, no sirve esa cláusula. O sea, tiene que estar relacionada a dinero para que sea una barrera de salida, ¿verdad? Entonces, continuamos con esto. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Los términos de la operación que están dentro del acuerdo definitivo de fusión-adquisición. En un primer apartado, el acuerdo deberá contemplar aspectos como los que te voy a mencionar ahorita, ¿bien? Las características legales de la transacción, cuál es la forma jurídica que se le está dando de acuerdo a la ley vigente y con respecto a este tipo de operaciones, ¿bien? Asimismo, los activos o las acciones que van a ser adquiridos. Si tú tienes una empresa y solo estás vendiendo una parte de la empresa, se tiene que especificar los tipos de acciones que se están vendiendo, por ejemplo. De acuerdo hay dos tipos de acciones, las acciones tipo A, las acciones tipo B. Hay que plasmarlo lo más detallado posible. Por eso el apoyo imprescindible de los asesores legales aquí es necesario. Siguiente es el precio acordado por ambas partes. Esto tiene que estar en un lugar muy fijo, muy claro y sin cambios, ¿bien? Asimismo, las diferentes formas de pago, cómo se está acordando el pago de la operación, la empresa que está adquiriendo, la empresa promotora, cómo va a realizar esos depósitos, va a ser de su propia caja, su propio recurso, va a ser a través de títulos o combinación de ambos, ¿bien? Tiene que colocarse la forma de pago. Asimismo, el cronograma de pagos. Una cosa es cuánto te voy a pagar, cómo te voy a pagar y cuándo voy a estar haciendo esos depósitos. Entonces, hay que tenerlo colocado en este primer apartado. Y por último, la estructura de post-adquisición del equipo directivo. Ya te lo he mencionado. El equipo directivo va a continuar en la empresa. Si va a continuar en la empresa, ¿cuál va a ser esa estructura? Cómo se va a manejar de ahora en adelante, ¿no? Si bien hay fusiones y adquisiciones en donde se busca que se mantenga la esencia de esa empresa que está siendo absorbida, hay otras en donde la empresa absorbida tiene que transformarse, tiene que adquirir la cultura de la empresa promotora, ¿no? Y esto es un proceso riguroso, dinámico, complejo, que es el proceso de integración dentro de los procesos de M&A, dentro de las operaciones de fusión y adquisiciones, y es lo que vamos a ver en el siguiente módulo, ¿no? Cómo es el proceso de integración del factor humano, ¿bien? Del factor humano. Vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver el ejemplo entre el Edificar y Mi Banco, vamos a ver el ejemplo de Bacus con Ambet, vamos a ver esos ejemplos, ¿bien? Siguiente, las garantías establecidas. Dentro de este acuerdo se tienen que colocar cláusulas de garantías, ¿bien? El acuerdo incorporará todo un conjunto de este tipo de garantías que para las partes intervinientes se preservará una serie de informaciones, ¿bien? Y sobre los diferentes aspectos de la transacción y la realización en cuanto a tiempo y forma, y sobre todo a las obligaciones que están contrayendo por firmar este acuerdo. Cuando uno firma un contrato, uno está firmando una serie de obligaciones, ¿bien? ¿Cuáles son las garantías establecidas? Te las voy a compartir, ¿no? Por ejemplo, la veracidad de los estados financieros. Es decir, en el contrato se debe especificar que la información que fue recogida en el proceso de due diligence, en el proceso en la parte financiera, es veraz, es real, son números actualizados, son datos transparentes, ¿bien? Acá se tiene que colocar eso, porque prácticamente la empresa compradora está tomando la decisión de adquirir la empresa por la información que ha recibido del vendedor. Y si esta información no es real, se está cometiendo un fraude, ¿bien? Se está cometiendo un fraude. Entonces, y eso tiene connotaciones penales, ¿bien? La calidad y estado de conservación de los activos.
¿Cómo es eso? Por ejemplo, luego de una valoración de la empresa, tal vez la empresa Target mencionó que cierto activo tiene una cierta cantidad de años, o el estado del activo en cuanto a su cuidado tiene ciertos aspectos. Eso fue lo que mencionó, lo que manifestaron dentro de las negociaciones, pero la realidad, después del cierre, la empresa compradora se da cuenta que no es así, que el activo estaba más desgastado, estaba más usado, estaba en peor estado de lo que se le había vendido, ¿no? Las condiciones contractuales, asimismo las características de las relaciones con los trabajadores. Por eso se hace la due diligence laboral, en donde se revisan todos los contratos laborales, se revisan todas las partes de pagos sociales, pagos laborales, los impuestos. O sea, eso tenemos que tener en cuenta antes de firmar este documento. Los posibles litigios en curso, si hay algún juicio entre los representantes legales, con socios anteriores, algunas denuncias de clientes o de proveedores o de algún stakeholder de otro grupo de interés. Hay que tenerlo en cuenta. Así como la organización interna de la empresa, cuál es la estructura actual y cómo va a ser la estructura que se a, va a manejar en el futuro, ¿bien? Continuemos. Siguiente, los compromisos de actuación. Los compromisos de actuación nos menciona cuáles son esos pactos que las partes están pretendiendo regular, determinar una serie de actuaciones en el periodo comprendido entre la firma del acuerdo y el cierre de la operación. ¿Bien? El cierre de la operación es cuando ya se hacen los pagos debidos. ¿Bien? Muchas veces, sobre todo a los profesionales que se dedican al mundo B2B, se dan cuenta de que a veces una cosa es firmar el contrato de venta y otra cosa, o de servicios, y otra cosa es que el cliente te pague y empiece la ejecución del servicio o de la venta, compra-venta de producto. ¿Bien? Entonces, es lo mismo en este caso. ¿Bien? Te voy a explicar bien cuáles son esos compromisos que cada parte, la parte vendedora y la parte compradora, asume hasta el cierre de la operación. ¿Sí? Primero, hay una serie de pactos o de compromisos de dos puntos de vista. Unos que se podrían considerar negativos y otros que se podrían considerar afirmativos. Te lo voy a compartir uno por uno. ¿Bien? Primero, en cuanto a compromisos que podrían de impacto negativo, por ejemplo, uno, que evitar que se drene la situación de tesorería de la empresa Target a través del pago de dividendos. Por ejemplo, eso es una mala práctica. Si hemos fijado un precio de acuerdo a las negociaciones que hemos hecho y hemos firmado el contrato, pero estamos hablando que todavía en un mes se va a cerrar la operación, en ese mes la empresa Target, como una mala práctica, comienza a pagar dividendos a los socios para tener flujo de caja y después la empresa compradora recibe la empresa en un estado totalmente diferente a lo que se había acordado. ¿Bien? Segundo, incrementar el nivel de endeudamiento. O sea, los representantes legales de la empresa Target, hasta que no se cierra la operación con los debidos registros públicos, todavía pueden acceder a préstamos, a deudas, y este tipo de compromiso debe estar plasmado para que se evite esas situaciones. Asimismo, que se modifiquen las políticas de los sueldos y los salarios. Por ejemplo, si dentro de este acuerdo se está quedando de que los directivos de la empresa adquirida van a continuar en sus puestos y en un afán de perjudicar o de hacer alguna decisión no ética, no recomendable, una práctica indebida, se decide aumentar los salarios de estos directivos. Y es una decisión legal, bien, es legal. Significa que la empresa que está adquiriendo va a tener que respetar esos pasivos, ¿bien? O si quiere reducirlo va a tener que negociar, va a tener que indemnizar a los colaboradores, y esto no es debido. Por eso la empresa compradora tiene que protegerse de estas situaciones, ¿bien? Asimismo, como alterar los métodos contables, las prácticas, así como modificar los estatutos de las minutas, los reglamentos, y también firmar nuevos contratos que puedan afectar los negocios
que generalmente con normalidad se hacen. ¿Bien? ¿Bien? Y por otro lado tenemos los compromisos que tienen una connotación afirmativa, que son los siguientes. Bien, por ejemplo, esa que le obliga a que el comprador de la empresa promotora, pueda acceder a los libros, los registros contables, a las propiedades, con propósito de evaluar y también inspeccionar. Tú me dirás, ¿propiedad, registro de quién? De la empresa Target, obviamente, ¿bien? Naturalmente, esa es la empresa que tiene que abrirnos sus puertas para nosotros como empresa compradora verificar todo. Así también tenemos que evitar que se convoque, realice junta de accionistas para toma de decisiones que puedan menoscabar la operación, ¿bien? O tratar de que la operación sí o sí se vea perjudicada. Y por último, que se hagan gestiones ante las autoridades competentes con el fin de lograr la autorización de la operación. Como les voy a mencionar, la ley, la que ya se viene, la ley de previa de control de fusiones y adquisiciones, va a permitir un control sobre este tipo de transacciones, ¿bien? Y hay un procedimiento que se debe tomar, ¿bien? Vamos a comentarlo, ¿bien? Ahora, los compromisos negativos lo que pretenden es que restrinjan el hecho de que la empresa target, la empresa que está siendo adquirida, que está siendo comprada, lleve a cabo ciertas acciones sin consentimiento de la promotora, de la empresa que está, la empresa compradora, ¿bien? Y los compromisos afirmativos obligan a una o ambas partes a responsabilizarse, ¿bien? De determinadas gestiones, situaciones que posibiliten la realización de determinadas acciones que perjudiquen el cierre de la transacción, ¿bien? Recuerden que puede suceder varias cosas que al final terminan perjudicando la transacción. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué dos partes que ya llegaron a un acuerdo podrían al final tratar de perjudicar la transacción para que no se logre? Porque siempre está el factor humano, siempre está el factor emocional. Muchas veces hay, como les hemos mencionado en la parte de negociación, hay otros actores que están al costado de la mesa, sobre todo en las empresas familiares también, donde no solo está el representante legal, sino hay una familia empresaria detrás que también tiene cierta influencia sobre las decisiones, ¿bien? Entonces pueden pasar muchas cosas dentro de ese rango de la firma del contrato y el cierre de la operación. Vamos. Condiciones de cierre de la operación. Ya cuando ya todos los términos son satisfechos por las negociaciones y por los términos que estamos planteando dentro del contrato, antes de que cualquiera de estas partes legalice el cierre de la transacción, se tiene que considerar lo siguiente, ¿bien? Primero, la expiración del plazo acordado para el cierre de la operación. Es decir, si no se logra esa fecha, no continuamos el proceso de M&A. Ahora, el certificado de cumplimiento de las partes de los compromisos anteriores. ¿Bien? O sea, ¿te acuerdas de los compromisos que hemos hablado hace un momento? Tiene que haber un certificado de cumplimiento que acredite que se cumplió, que se validó esos compromisos. Los acuerdos de aprobación respectivos de la Junta de Accionistas. Como les vuelvo a mencionar, el único órgano dentro de una sociedad jurídica para aceptar o denegar este tipo de procesos, de transacciones, es la Junta de Accionistas. Así que debe haber un acuerdo de aprobación de la Junta de Accionistas que manifieste de manera positiva esta operación. Asimismo, la aprobación de las autoridades competentes en materia de fusiones y adquisiciones, que ahora va a ser con Indecopi, de ahora en adelante, la obtención de consentimiento de terceras partes afectadas por la transacción, por ejemplo, otros socios relevantes dentro de este tipo de empresas, así como la entrega de los últimos estados financieros con sus correspondientes auditorías. Eso es clave. Ya lo hemos hablado en el proceso de due diligence, cuando se hace este tipo de operaciones, lo que se espera es que no lo hagan tus colaboradores de tu misma empresa, ¿bien? No se espera que se haga eso porque hay conflicto de intereses, y ahí se puede cruzar mucha información. Una práctica recomendada, y así es como se hace, es que se contrata firmas de auditoría externas con una mirada objetiva, permitan auditar toda la información correspondiente.
Asimismo, como si se ha logrado hacer una serie de condiciones, por ejemplo, se espera de que para el 2020 se cierre con tanto porcentaje de utilidad, ¿no? O un porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Eso puede ser una condición de cierre, o sea, el logro de determinados objetivos, tales como volumen de venta o beneficios, o sea, hablamos de utilidad neta o también de EBITDA, de la caja operativa, ¿bien? El EBITDA es el resultado antes de impuestos e intereses, ¿bien? Asimismo, como certificado de acuerdo definitivo, sobre los litigios pendientes, ¿se acuerdan de lo que mencioné hace un momento sobre si hay alguna denuncia? Tienen que acá ver un certificado. La firma de los acuerdos de los representantes sindicales, si estamos en una empresa manufacturera, una empresa de servicios como un call center, la ley permite la formación de sindicatos, y el sindicato es un agente que tiene mucha influencia dentro de estos procesos, ¿no? Entonces, si es que hay un sindicato de colaboradores dentro de la empresa, se requiere el acuerdo de ellos, ¿bien? Así como la renuncia expresa sobre la continuidad de directivos determinados. Si es que se ha decidido que los directivos no continúen en el proceso de adquisición, se requiere su carta de renuncia, ¿bien? Ahora, tú dirás, ¿ellos van a firmar su carta de renuncia de manera voluntaria? Nadie firmaría su carta de renuncia de manera voluntaria, menos que haya hecho algo muy indebido, o se le dé una serie de compensaciones, ¿bien? Por la aceptación de su renuncia. Algunos otros sucesos que puedan ser importantes para este tipo de procesos, ¿bien? Y por último tenemos las indemnizaciones. Esto va amarrado tanto a las garantías como va amarrado tanto a los compromisos que hemos hablado, ¿eh? Después del cierre de la operación pueden ocurrir ciertos acontecimientos, ciertas situaciones que pueden dañar, perjudicar de manera imprevista a la parte compradora, ¿bien? Consecuencia del incumplimiento de estos compromisos o también si se han ocultado cosas dentro del proceso y después salieron a la luz, porque ya se compró la empresa y cuando ya tienes la empresa, ahí revisas todo de manera sumamente detallada y te das cuenta de cosas que se ocultaron y son descubiertos con posterioridad, bien, a la fecha de finalización del acuerdo. Hay una serie de indemnizaciones que la parte compradora puede reclamar a la parte, a la parte vendedora, ¿bien? ¿Cuáles son? Te lo voy a compartir ahorita, ¿bien? Por ejemplo, imagínate que se está vendiendo una fábrica y la fábrica se tasó, se valoró, pero dentro de la fábrica hay ciertos equipos que se vendieron como equipos de última generación, pero sin embargo eran equipos que estaban obsoletos, equipos que no cumplían con las especificaciones que se habían comunicado dentro de las negociaciones. Entonces, eso, ¿a quién perjudica? Al comprador, porque a él le dieron información errónea. Entonces, ¿qué puede hacer ante esta situación? Solicitar una indemnización, pero tiene que darse dos situaciones o dos características de esta forma. ¿Bien? ¿Cuáles son? Te las comparto ahorita. Primero, la parte compradora, la que ha adquirido, la empresa promotora, debe demostrar que de manera pericial o con documentos, recuerda que aquí todo es papelito manda, que el valor asignado a un bien no era correcto, bien, no era correcto. Por ejemplo, si recibió los estados financieros, en el estado financiero los bienes estaban valorados en tal número, y después, cuando ya se cerró la operación, la parte compradora hace una nueva tasación y se da cuenta que el bien que estaba puesto aquí no valía realmente lo que dice que vale, ¿no? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el vendedor, o sea, el que ha vendido la empresa, ha vendido el activo, conocía el estado o estaba en disposición de conocer la inexactitud de este bien. Es decir, que el vendedor tenía las intenciones, lo hizo adrede, ¿bien? Dio información adrede, voluntaria, de manera inexacta, ¿bien? Entonces, cuando se tiene estas dos condiciones, es mucho más factible solicitar indemnizaciones ante este tipo de formas indebidas de actuar, ¿bien? Ahora, acá algunos casos, por ejemplo, dentro de este acuerdo definitivo se puede poner el límite o la cuantía del daño
a partir del cual se considera que el comprador tiene derecho a la indemnización. Por ejemplo, es diferente que, solo un ejemplo, una exageración posiblemente, pero para que lo entendamos, un escritorio, ¿no? El escritorio, el vendedor me dijo que valía 500 soles, pero yo lo tasé después del cierre de la operación y en sí valía 200 soles. O sea, por eso no le vas a pedir una indemnización, o sea, hablamos de montos pequeños. Pero aquí en el contrato se puede especificar y decir, se va a pedir indemnización cuando el bien o la información que se mostró era mayor, un ejemplo, a 100.000 soles. Si es mayor a 100.000 soles, se pide se empieza un proceso de indemnización. ¿Bien? Asimismo, el importe máximo que será cubierto por el vendedor en concepto de indemnización. Eso es tanto para un beneficio también para el vendedor. Es decir, yo no te puedo indemnizar por dinero de manera infinita, de manera indefinida de dinero. ¿No? O sea, te puedo indemnizar hasta 2 millones de soles, por ejemplo. El vendedor coloca esa cláusula a su favor también. Y también te da cierta seguridad que hay montos específicos detallados dentro del contrato. Y la fecha, esto es también para seguridad del vendedor, que a partir del cual el vendedor ya queda exento del pago de cualquier tipo de indemnización. Es como decir, yo te vendí la empresa, pero si después de un año tú no me has dicho nada sobre que algún bien está en mal estado o que hay cierta información errónea, después de un año yo ya no me puedo hacer responsable, ¿no? Y con esta firma queda la voluntad de las partes y así se va a tener que realizar. ¿No? O sea, si después de un año la parte compradora descubre algo y tiene esta cláusula, ya no puede hacer nada, ya no puede hacer nada. ¿Bien? Continuemos. Esto es lo que les quería hablar sobre ya la última parte, porque hasta aquí ya hemos hablado sobre los términos más importantes dentro del contrato definitivo de fusiones y adquisiciones, dentro de los procesos de M&A. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que estas operaciones van a ser impactadas de manera significativa por esta ley que se está lanzando, que ya aprobó la Comisión del Congreso y ahora va a ser debatida en el Pleno del Congreso. Ya está a puertas de su ejecución. ¿Bien? Ahora, esta ley, hay una ley previa que establece el régimen de control previo de las operaciones de concentración económica. Recuerden, esto lo hablamos en la parte introductoria, eh, el crecimiento inorgánico a través de fusiones y adquisiciones, lo que busca es la concentración económica, es decir, concentrar más poder dentro de ciertas empresas. Hemos visto muchos casos, sobre todo en empresas de desarrollo ya mucho más grande, como el caso de Química Suiza, que fue adquirida por Lincor, que es de Interbank, que es dueña de Mifarma, de Inca Pharma, disculpen, in retail, Lincor es de Inca Cola, estoy confundiendo las cosas. Mi Farm, Inca Pharma, Basa, que adquirió y pasó de tener una cuota del mercado del 37% a tener al día de hoy actual una cuota del mercado del casi 87% del mercado. O sea, una concentración económica importante de Interbank dentro del sector farmacéutico. ¿Bien? Pero lo que se busca también es la eficiencia económica, ya que estas empresas, al tener una mayor cuota del mercado, tienen una mejor eficiencia en los costos, tal vez hay un mayor valor de la marca. Lo que se busca, en teoría, es que el cliente final obtenga más valor. ¿Bien? Pero también lo que busca esta ley es que se busque, se garantice el bienestar de los consumidores dentro del mercado peruano, porque también la concentración económica genera una serie de prácticas que pueden ser consideradas monopólicas, ¿bien? De monopolio. Entonces, hay sus diferentes puntos de vista. Es por eso que esta ley lo que busca hacer es plantear las cosas en blanco y negro para que no hayan subjetividades, ¿bien? No hayan yo creo, yo opino, sino la ley dice esto. Ahora, esta ley considera a las fusiones según estas características, ¿bien? Cuando hay una fusión de dos o más agentes económicos, dos empresas o más empresas de diferentes rubros, ¿bien? O sea, la adquisición puede ser directa o indirecta de derechos que permiten ejercer el control total o parcial. Total es que yo adquiero la mayoría de acciones que me permite tomar decisiones dentro de esa empresa, o adquiero parcialmente
acciones de esa empresa, pero no lo suficiente para tomar decisiones, a menos que sea una estrategia escalable. O sea, voy comprando acciones de poco en poco hasta lograr la totalidad del control accionarial. ¿Bien? Asimismo, las toma en cuenta las que son a la constitución de una empresa en común. O sea, no solo el tema de fusiones y adquisiciones, también puede ser los contratos de joint venture o cualquier otra modalidad contractual que sea similar, que sea análoga, que implique la adquisición de control de agentes económicos. Y por último, la adquisición directa o indirecta de activos productivos que permitan ejercer control total o parcial. Recuerden que uno no solo quiere vender su empresa, sino también puede querer vender activos no estratégicos que no le sumen, que no le estén generando sinergias, pero para otra empresa sí puede ser interesante, significativo para sus operaciones. ¿Bien? Ahora hay una serie de condiciones en donde esta ley va a aplicar, ¿bien? Lo siguiente, ¿no? Las empresas que van a ser afectadas por esta ley tienen que tener estas condiciones. La suma total de las ventas o sus ingresos brutos anuales, bien anualizados en el país de las empresas involucradas en la operación de concentración económica, tiene que haber alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior, o sea, del año anterior, un valor igual o superior a 118.000 unidades impositivas tributarias. Hablamos de millones de dólares, de soles o de dólares, depende del tipo de cambio. Y el valor de las ventas o ingresos brutos anuales en el país, al menos dos de las empresas involucradas en la operación de concentración económica han alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior, igual el año pasado, un valor igual o superior a 25.000 unidades tributarias cada uno. ¿Bien? Te voy a compartir un poco cómo es el procedimiento y de cómo esta ley va a afectar las operaciones futuras de M&A, ¿bien? Para que las tengas en cuenta. Este es el procedimiento de autorización de esta ley. Por ejemplo, hay una solicitud de autorización de parte de las empresas intervinientes, la empresa promotora, la empresa target, y la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI va a revisar esta información y tiene un plazo de 30 días para resolver, para tomar una decisión de acuerdo a la información que ha sido entregada. Y hay dos decisiones sumamente básicas. Primera decisión que es positivo para las partes es que no genera preocupación. No genera preocupación que ustedes dos empresas estén fusionando, así que continúen. O la otra decisión que sí genera tal vez un impacto significativo es que sí genera preocupación que esas dos empresas se estén fusionando o que una empresa está adquiriendo otra y tal vez va a tener mayor concentración de precios, va a monopolizar el mercado, va a generar ciertos impactos negativos en los consumidores, etc. Entonces, si genera preocupación, se tiene que volver a evaluar. O sea, hay un proceso de evaluación de entre 30 a 90 días, ¿bien? Entonces, otra vez, es una segunda fase. Si no genera preocupación, todo se concluye en la primera fase, que de acuerdo a entre 30 a 45 días, de manera optimista, se está terminando este procedimiento. Pero si no, si se observa este procedimiento, hay una segunda fase que otra vez va a tener que evaluarse. Y hay tres situaciones, tres respuestas, ¿no? Después de evaluar nuevamente, autorizamos de que ustedes se fusionen o que la empresa promotora adquiera la empresa target. O puede ser también que autoriza, pero con ciertas condiciones. Y por último es el que no autoriza, no autorizamos la fusión. Hemos reevaluado, pero no vemos todavía un beneficio, ¿no? Ahora, si es que hay una autorización con condición o no autorización, hay un procedimiento de apelación. Bien, hay que apelar, ya este es un procedimiento ya jurídico, un procedimiento que se lleva a los tribunales, ¿no? Ya esto va mucho más allá del INDECOPI. Bien, este es el procedimiento general de cómo va a funcionar esta ley y cómo va a tener un impacto importante dentro de las operaciones de fusiones y adquisiciones. Bien, entonces, aquí hemos estado hoy hablando sobre algunos aspectos generales dentro de las fusiones y adquisiciones. Si bien hemos hablado de manera general, nos va a permitir adentrarnos a los conceptos jurídicos legales de este tipo de transacciones, que es importante saberlo. Es la parte final
es la parte casi de conclusión de este proceso, ¿bien? Así que espero que les haya ayudado. Y si tienen alguna consulta, encantado de apoyarlo. Bien, no quiero terminar sin antes compartir la frase del oráculo de Omaha, el gran Warren Buffett, que menciona que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Si nos metemos dentro de estos procesos de fusiones y adquisiciones, somos asesores de alguna empresa que está dentro de este proceso, o somos los propietarios, los dueños que estamos interviniendo, el conocer, tener información, saber cómo se manejan los aspectos legales, hacer las debidas diligencias, nos permite reducir el riesgo de la operación, ¿bien? El riesgo nunca se va a eliminar, el riesgo siempre existe, pero a través de información verídica podemos reducirlo. A través de asesoramiento de personas con expertise dentro de este tipo de operaciones, reducimos el riesgo. Y al final, el costo que nos cuesta, el costo que pagamos por asesores, por abogados, es mucho menor de lo que estamos ganando realmente por tenerlo, ¿bien? Entonces, mi nombre es Gerson Hernández. Hasta aquí los he acompañado. Les agradezco por su tiempo. Si les ha gustado, compartan esta información y cualquier consulta adicional con los amigos de CAMES, los coordinadores, están prestos a ayudarlos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Creo que hay algunas consultas. Muchas gracias a los que nos están viendo desde el Zoom. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Naeli. Muchas gracias a ustedes. Cualquier consulta nos estamos viendo en una siguiente charla. En el próximo módulo vamos a hablar sobre la integración de de las empresas, tanto de la parte de adquisición o de fusión, porque esto es un tema muy complejo, porque ya hablamos de personas, hablamos de factor humano, y esto no se puede ver a través de documentos legales, ¿bien? Entonces vamos a ver varios casos reales sobre cómo fue el proceso por ejemplo, de cuando mi banco absorbió a Edificar. Es muy interesante eso. Así que nos vemos en una siguiente charla. Bien, los horarios, toda información adicional pueden coordinarlo con los amigos de CAMES. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Gracias por todo.